Bienvenidos a Tinta y Voz, un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto. Muchas gracias por acompañarme. Tinta y Voz. Estoy grabando esto desde Guadalajara, que en este momento es algo así como el epicentro de la literatura latinoamericana, mexicana y diría que incluso mundial, porque hasta aquí, a la Feria del Libro de Guadalajara, han venido escritoras y escritores de todas partes del mundo. Hemos tenido unos días de encuentros literarios muy enriquecedores, muy entrañables, y por estos pasillos han desfilado toda clase de plumas, toda clase de miradas, y hay miles y miles de lectores que se han acercado a dialogar, a conversar, a buscar quizá alguna firma, quizá alguna nueva lectura que explorar. Y yo he andado por aquí también, por los pasillos de la Expo Guadalajara, entrevistando a un montón de gente que ya les iré contando en los próximos días, a la que ya conocerán y sobre la que ya conocerán sus libros. Pero hoy quiero contarles de uno de los autores que tuvo una de las presencias más intensas. Me refiero a Luis García Montero, que es un poeta español, una voz imprescindible de la poesía contemporánea en español. Y en esta Feria del Libro de Guadalajara de 2024 tuvo una participación muy notable, porque además su país, España, fue el invitado de honor. Así que García Montero dialogó sobre la literatura del adiós junto a Luis Mateo Díez, que fue el Premio Cervantes de 2023. También estuvo reflexionando en distintas mesas y frente a la prensa también sobre la memoria del exilio español y lo que esto significa para la lengua. Se reunió con un montón de jóvenes que lo siguieron fervorosamente, buscaban sus libros, buscaban intercambiar algunas palabras con él, y también se dio tiempo para presentar la biblioteca José Emilio Pacheco. Incluso, y esto es un dato curioso, celebró su cumpleaños, que según me contó, siempre le toca celebrar en tierras mexicanas, puesto que si no viene como invitado a la FIL, va al Festival de Poesía de Zacatecas. Entonces está acostumbrado a celebrar su cumpleaños por estos lares. Pero bueno, al final de su estadía en Guadalajara, se dio tiempo para sentarse a platicar conmigo sobre una antología de poesía que acaba de publicar la editorial Vaso Roto. Se llama Un tiempo nuestro. Y platicamos no solamente sobre este libro, sino platicamos también sobre lo que significa echar la mirada atrás, volver a la propia obra, si uno se reconoce o no en sus propias palabras. Hablamos del compromiso político, hablamos de qué tan político es escribir un poema de amor, por ejemplo. Hablamos de esta intención que tenían ya muchas de las personalidades del español a principios del siglo XX de avanzar hacia un mundo hispánico unido, hacia un panhispanismo, hacia una unidad de todos los españoles, no en el sentido de unificar el español, por supuesto, sino de abrazar la diversidad de los distintos dialectos del español, un español que se habla por millones en este planeta. Sobre estas y algunas otras cosas platicamos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues espero que disfruten la charla tanto como yo. Quiero empezar, yo creo que por la pregunta que me parece la más obvia. Cuando se hace una antología, se hace una selección, se echa la mirada para atrás, ¿se reconocen sus poemas? Bueno, yo creo que el poeta que se siente admirado al leerse a sí mismo es un poco tonto. A mí lo que me ocurre es que hay algunos poemas con los que me siento más cómodo, más identificado, y otros que se me quedan más distantes. Uno echa la vista atrás y hace una antología primero con poemas que le parecen que sostienen el paso del tiempo y que lo representan a uno, y después pues a veces se buscan elementos que le den un sentido a la antología. Por ejemplo, en la que publico en Vasos Rotos son poemas en los que yo hablo de poesía, o bien de mis intereses por la poesía, o bien de los poetas que admiro y que me han formado en mi mundo poético. Entonces ese ha sido el motivo, y he elegido solo poemas que hablan de poesía y poemas con los que me siento a gusto, porque hay otros que ya me parece que me incomoda. ¿Por qué le incomoda? Porque me parece que son poemas que no adquieren la calidad literaria que yo quería, ¿no? Escribir es un esfuerzo de calidad,
de reflexión, de capacidad de aportar ideas y cosas que tienen que ver con el mundo que uno siente. Y hay a veces que uno descubre que el mejor compañero de trabajo del poeta es o la papelera que te sirve para tirar el poema que no te ha salido, o el botón de borrar para que desaparezca lo que no te ha salido bien, porque siempre hay que exigirse. Y lo bueno es exigirse sin creer que uno ha hecho una obra maestra, sino simplemente exigiendo de lo que puede dar de sí. ¿Se fracasa mucho en la poesía? Yo creo que sí, pero sobre todo lo que se hace es trabajar mucho, exigirse mucho. Hay cosas en la vida que si no te salen muy bien tienes que hacerlas. Uno está en la oficina y un día no le salen muy bien las cosas y tienes que hacerlas. Y un día uno va a clase y no le sale muy bien la clase y bueno, pues aprende, pero tiene que dar la clase, aunque no sepa muy bien de lo que va a hablar. Pero en el caso de la poesía y de la creación, la mesa de trabajo es muy autoexigente y tienes que intentar por todos los medios estar a la altura, no engañarte. En un poema no puedes engañarte a ti mismo y hay veces donde las cosas no te salen como tú creías y no es que te sientas fracasado, sino que te sientes responsable de seguir intentándolo quizá en otro momento. Dice Sergio Ramírez, lo dijo hace unos días acá, que el elemento más vital de un narrador es la libertad creativa y que el narrador debe dirigirse hacia donde el viento de la imaginación lo lleve. ¿Sucede lo mismo con el poeta? Sí, mira, esas reflexiones de Sergio son muy emocionantes. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en la Casa de América hace unos días porque se le dedicó la semana de Outdoor a Sergio y después estuve aquí en el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara y repitió esa reflexión. Y a mí me emociona porque Sergio, aparte de un maravilloso novelista, fue un responsable político, militó en el sandinismo y fue vicepresidente del gobierno y podía haber caído en la tentación de poner la literatura como panfleto al servicio de sus intereses como gobernante. Y él supo distinguir entre lo que significa ser un ciudadano comprometido y lo que significa ser un escritor comprometido con su propia creación. Y ese es el sentido de decir que el escritor debe obedecer no a la consigna de un partido, sino a su imaginación y a los vientos de su creatividad. Yo estoy de acuerdo. Yo que he tenido mucha militancia política y que me comprometo en muchas políticas, siempre tengo claro que un poema no puede ser un panfleto, que no se trata de poner en verso la consigna de un partido, que un poema tiene que ayudarte a conocer la vida por dentro y los matices de la realidad y los conflictos de la realidad. Y por eso la libertad creativa no puede someterse a dogmatismos de ningún tipo. Martín Luis Guzmán, el autor de La sombra del caudillo, tiene un texto donde decía que tenía que dejar la literatura momentáneamente porque tenía un deber patriótico. Y entonces tenía muy clara su separación política que no quería mezclar con lo literario. En momentos de urgencia es importante tenerlo en cuenta, pero a mí me gusta matizar las cosas. Yo empecé a escribir los años donde se estaba produciendo ya la lucha última contra la dictadura para conquistar la democracia. Y bueno, eso llevaba a defender valores democráticos como la libertad de partido, la elección de los representantes de un parlamento cada 4 o 5 años, bien, pero después de haber vivido mucho tiempo la educación sentimental de la dictadura, el sometimiento a valores machistas, autoritarios, de represión religiosa, de pronto yo me di cuenta que escribir poemas de amor era también un modo de comprometerse con la realidad, porque se trataba de transformar esa realidad que no nos gustaba. Y en ese sentido yo intento no distinguir entre el compromiso político y la intimidad, porque si no transformamos los sentimientos y la intimidad, después no podemos transformar los espacios públicos. Y por eso yo hay muchas veces que me separo de la lucha política, pero no del compromiso, porque me retiro al amor y a la soledad, y ese es un lugar también de compromiso con la historia. Cada vez que lo escucho hablar en un foro público, la conversación necesariamente llega a la reflexión sobre la celebración del lenguaje. Y a mí me da la impresión de que esa reiteración sobre la celebración del lenguaje
solo puede venir de alguien que no ha terminado de asombrarse con la lengua. Claro, porque fíjate que las palabras están en movimiento. Y José Emilio Pacheco, cuando estaba obsesionado por el paso del tiempo, no me pregunta cómo el paso del tiempo, decía, hoy escribo una cosa y mañana ya la palabra significa otra, porque todo está en movimiento, incluso las palabras. Las palabras caben muchas cosas. La memoria. Borges escriba sobre la lluvia un soneto y todos sabemos que la lluvia es un fenómeno atmosférico, pero es que él se pone a recordar de la casa donde fue niño, de cómo llovía en el patio de su casa y cómo su padre le contaba historias que tenían que ver con la lluvia o que se las contaba escondido en una tienda bajo la lluvia, ¿no? Las palabras están llenas de experiencias humanas y la poesía nos invita a celebrar todo lo que cabe en las palabras para conocernos a nosotros mismos a través del lenguaje y para tener una conciencia vigilante, porque los poderosos manipulan el lenguaje y consiguen generar discursos de odio a costa de la manipulación de las palabras y salvar a las palabras del veneno, del odio, de la manipulación, del poder corrompido. Creo que es una buena tarea para siempre sorprenderse ante el lenguaje. Hablando precisamente de José Emilio Pacheco, tenía esta inclinación a la corrección perpetua. En el contexto de una antología que implica regresar sobre los propios textos, ¿ha sentido una inclinación similar? He sentido una inclinación similar y algunas veces he cambiado alguna palabra, pero intento mantenerme en lo posible leal a lo que escribí. Si no me gusta lo que escribí, prefiero no volver a publicarlo e intentar publicar hoy las cosas en vez de falsificar el pasado. Porque de pronto cuando uno estudia filología se encuentra poetas que lo han reescrito todo, de uy, qué maravilla lo que escribió Juan Ramón en el año 1912 y resulta que es una corrección de 1925, ¿no? O sea que en ese sentido el proceso de escritura, lo decía José Emilio, es un proceso de reconocimiento, de esfuerzo. Por eso él decía que no podía separar su trabajo de traductor como su trabajo de creador, porque era pensar en las palabras, darle vuelta al significado, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero yo creo que eso marca la creación poética. Después, a lo mejor no tiene por qué llegarse a la reescritura de lo que ya se publicó hace 10 años. Al inicio de esta antología hace una referencia a un poeta muy joven, a un poeta nacido hace 24 años, nació en el 2000, pero eso habla de un interés en el diálogo intergeneracional, ¿no? Un interés muy claro. Cuando yo quiero preguntarme por lo que ocurre en el mundo de hoy, pues pienso en los poetas jóvenes porque yo me recuerdo a mí mismo con 20 y tantos años viendo qué es lo que estaba pasando en España y muchas veces los que tenemos ya otra experiencia no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en la realidad. Por eso siempre lo digo, hablando antes con los alumnos, lo he dicho, me asustan mucho los viejos cascarrabias que se creen que los jóvenes son tontos porque no tienen sus propios valores. Pero claro, quien nació a mitad del 20 como nací yo, no puede tener los mismos valores de quien ha nacido en el siglo XXI 60 años después, ¿no? Y bueno, por eso yo me fijo mucho en lo que escriben los jóvenes y me gusta no ser en absoluto un viejo cascarrabias y el sentido de la admiración que tengo en mi memoria para mis maestros me gusta también tenerlo con los jóvenes. Y fíjate que esa es una lección que yo aprendí de Rafael Alberti. Él volvió del exilio en el año 77 y tuvo la generosidad de bajarse del altar donde lo teníamos para convertirse en un amigo. Y se hizo amigo de gente que estaba empezando a escribir y nos leía con cariño y atención. Y yo ahora he aprendido a leer con cariño y atención para aprender cosas de los jóvenes, porque eso es lo que mantiene viva la poesía y lo que te permite pues no convertirte en un cascarrabia, ni en un carcamal, ni en alguien estancado que vive el mundo de hoy con valores de hace 60 años. Y hablando precisamente del mundo de hoy, esta tendencia a la vida tan fugaz, tan vertiginosa, ¿le presenta desafíos a la poesía? Yo creo que sí. La poesía se mira al espejo, se pregunta por la propia subjetividad y eso significa pues vivir en el conflicto, el negarse a las cosas fáciles y a las simplezas y a comprender la oscuridad y la luz de cada cosa. Y vivimos en un mundo que va muy deprisa, que no te da tiempo para pensar en ti mismo, que te invita a las simplezas y a los bulos
y que te invita a tomar partido entre el bien y el mal sin entrar en los matices de que hay cosas que son mal y cosas que son bien y que están mezcladas con mucha frecuencia. Por eso a mí me gusta lo que puede aportar la poesía al mundo contemporáneo. En la mañana lo escuchaba en la sala de prensa hablando sobre el mundo panhispánico y esta ilusión que espero siga viva, pero parece atacada en estos tiempos, ¿no? Particularmente en estos tiempos. Mira, que además ahora trabajo en el Instituto Cervantes, que buena parte de la dimensión internacional y del desarrollo de la comunidad panhispánica latinoamericana tiene que ver con conseguir un espacio de actuación común y que nos equivocaríamos si cada uno fuese por su cuenta. Los españoles aprendieron hace mucho tiempo y por eso el Cervantes tiene las ideas muy claras que no pueden considerarse los dueños del idioma. Somos el 8% de un idioma que hablan más de 500 millones, porque a los 500 millones de hablantes nativos se suman 100 millones más que han aprendido español. Y cada cual lo habla con su propia experiencia. Y a partir de ahí, si vamos de la mano, vamos a tener un peso en el horizonte internacional muy, muy importante. Por ejemplo, en el mundo de hoy, yo creo que hay que recuperar la visión de Lázaro Cárdenas, que cuando apoyó a los republicanos españoles que vinieron del exilio, pues no solo los apoyaba porque un filósofo como José Gaos o como María Zambrano podía aportar cosas a las aulas, no solo los apoyaba porque era demócrata y defendía los derechos humanos de las víctimas de un golpe de Estado, sino los apoyaba también, y lo dijo, porque él era panhispánico, apoyaba la importancia para el desarrollo de México de la comunidad hispanohablante, y en un momento donde los norteamericanos querían imponer el imperialismo del anglosajón, pues a él le convenía más apoyar la potencia de esa comunidad hispánica que nos daba a todos un lugar en el mundo frente a la homologación anglosajona, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esas lecciones hay que aprenderlas. Y en ese contexto, el lema de la feria de ida y vuelta cobra una relevancia muy importante, ¿no? Claro, ver de qué manera alguien como yo se ha formado leyendo a José Emilio Pacheco, a Elena Poniatowska o a Rubén Bonifaz Nuño, y de qué manera con José Emilio Pacheco pues hablaba de la importancia de haber podido leer a Luis Cernuda o haber convivido con Maxau aquí. Y yo creo que los vínculos culturales pueden servir para reconocernos a nosotros mismos, defendiendo nuestra diversidad, pero también todos los vínculos comunes que tenemos en este idioma. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Debo confesar que Luis García Montero es uno de mis poetas preferidos, pero traté de acercarme a él con muchísima curiosidad, con muchísima, no diría objetividad, pero sí con muchísimas ganas de conocer su proceso, de conocer sobre todo su postura ante la lengua. Y creo que lo que más me llama la atención todavía es que un poeta como él, que ha tenido tantos años de experiencia literaria, todavía al día de hoy, en sus 60s, tiene 66 años, se sigue asombrando con la lengua, y eso me parece que es algo imprescindible, algo que no deberíamos perder, no solamente quienes amamos los libros y quienes nos dedicamos a leer y hablar sobre ellos, sino todo el mundo, porque la lengua es nuestra y la tenemos que ejercer. No hay otra manera de ejercerla más que amándola y asombrándonos con ella. Muchas gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio de Tinta y Voz. Te recuerdo que te puedes suscribir en tu plataforma de podcast favorita, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en la que tú quieras, y también te puedes suscribir al newsletter que se encuentra en Substack, es tintayvoz.substack.com. Te recomiendo que te mantengas muy al pendiente porque tengo muchos personajes muy interesantes, muchas personalidades que se dieron cita en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya iremos conociendo poco a poco y ya les iré contando de sus libros. Mientras tanto, ya los dejo por aquí. Nos escuchamos la próxima vez. Muchas gracias. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.